Muchas gracias, bienvenidos a todos, buenas noches. Seguimos entonces con la quinta y última sesión sobre la filosofía de René Girard. ¿Ya? Tal como les había comentado en la primera clase, Girard es un filósofo explícitamente católico y además asume ser católico, lo que suele ser raro. Por lo tanto, hoy la clase va a ser una especie de apología bíblica. ¿Ya? Solo escucharán apologías bíblicas en mi boca una sola vez, así que ¿ya? Solo será hoy. Tal como les había comentado, la idea de Girard es que la Biblia no es un texto de teología, lo que parece completamente loco, pero en realidad la Biblia es un texto de antropología. Esa idea según la cual la Biblia es un texto genial de antropología ya existe como mínimo en dos autores antes de Girard. El uno es el príncipe de los filósofos, Spinoza, y el otro es Ludwig Feuerbach, ¿ya? Que escribió un libro magnífico que se llama La esencia del cristianismo. Feuerbach, La esencia del cristianismo, ¿sí? Y Spinoza, Tratado teológico-político. Les cuento rápidamente cómo podríamos llegar a pensar que la Biblia es un texto que contiene verdades antropológicas oscurecidas por mentiras teológicas. Feuerbach, por ejemplo, explica, o sea, es alguien que maneja la Biblia a la perfección, que es realmente un sabio, y dice, bueno, déjenme darles 2 o 3 ejemplos para poder explicarles cuál es la verdad antropológica de la Biblia y cómo la Iglesia hizo de estas una mentira teológica. Y les doy un ejemplo muy sencillo. La Biblia dice que el agua es sagrada o que existe agua bendita. ¿Cuál es la verdad antropológica que hay detrás de esta idea de agua sagrada? Pues es que obviamente para cualquier cultura humana, tener a proximidad una fuente de agua es algo absolutamente fundamental. Es algo absolutamente vital. O sea, nadie puede vivir sin tener cerca de él alguna fuente de agua. Entonces, esa es la verdad antropológica de la Biblia. El agua es sagrada. A tal punto que para las culturas que vivían en aquella zona geográfica, encontrar alguna fuente de agua en un desierto es una especie de milagro. Por lo que bien entendemos esa idea que el agua es sagrada. Es la verdad antropológica más básica. Pero, por razones de poder político y por razones de manipulación del pueblo, los teólogos oscurecen esta verdad antropológica haciéndonos creer que hay un misterio teológico detrás de eso. Porque ellos van a decir, no, espera, no es cualquier agua que es sagrada, es el agua que pasó por nosotros, es el agua que nosotros hemos bendecido. Cuando en realidad lo que la Biblia dice es, toda agua es sagrada. Para los seres humanos, toda agua es sagrada. No la agua que pasó específicamente por las manos de la iglesia. Segundo ejemplo. La Biblia nos dice, la familia es sagrada. Pues sí, no conocemos cultura humana que no esté fundamentada en cierta forma de familia. Pueden ser formas diferentes, pero siempre hay una forma, una especie de familia a la base de cualquier cultura humana. Esa es la verdad antropológica de la Biblia. Pero ahí vienen los teólogos perversos a decirnos, no. No es cualquier familia que es sagrada. Es una familia dentro de la cual la madre es virgen, por lo tanto no es realmente madre, el padre no es realmente el padre, por lo que el hijo no es realmente el hijo. ¿Quién entiende algo de eso? Absolutamente nadie. Un misterio teológico que absolutamente nadie puede entender, oscurece una verdad antropológica básica,
la estructura atómica de casi todas las culturas humanas es la familia, aunque tengan diferentes formas. Por lo que sí ven que bien podríamos hacer una cultura exclusivamente antropológica de la Biblia. Por lo que la posición de Girard y de Spinoza también sería que ¿hay verdades en la Biblia? Sí, claro, hay muchísimas verdades en la Biblia, pero son verdades antropológicas. No son verdades que surgen de algún misterio que nadie puede realmente entender, ese Dios que es a la vez tres y uno, la familia en la cual el Padre no es el Padre, ese pan que de repente se demultiplica. No, compartir pan, pues claro que es sagrado. Para cualquier cultura humana, compartir comida es el acto fundamental de la civilización. No, pero no cualquier pan, dicen los teólogos. El pan que pasó por nosotros, que fue cocinado de cierta manera, que se reparte de cierta manera en la misa, etcétera, etcétera. Al final, la misa, antropológicamente, ¿qué es? Pues es compartir bebida y pan. Es el acto fundamental de cualquier cultura humana. ¿Por qué necesitamos que la gente, detrás de esta verdad tan sencilla como debemos reunirnos de vez en cuando para compartir bebida y pan, se nos meta un misterio teológico que absolutamente nadie puede entender, ni siquiera los teólogos? ¿Ya? Por lo que bien podemos hacer una lectura puramente antropológica de las verdades bíblicas. Claro que ningún teólogo aceptaría eso, porque cualquier teólogo diría que no. La Biblia no es un libro como los otros. Es un libro inspirado. No es un libro de un antropólogo genial o de 4 antropólogos geniales. No. Es un libro que de por sí mismo ya conlleva cierto misterio. Y Girard dice, no, es un libro de antropología básico. Tal como leo Bourdieu, tal como leo Mauss, tal como leo Descartes, leo la Biblia y veo si hay verdades en este texto o si hay mentiras en este texto. Y todo lo que va a intentar hacer Girard pues, es justamente mostrar que quien más ha tenido la intuición de todo el proceso del cual hemos hablado, es decir, el proceso que les recuerdo funcionaba según 3 pasos: deseo mimético, violencia mimética, expulsión de la víctima y divinización a posteriori de la víctima. Pues Girard dice, todo eso lo encontramos exactamente en la Biblia. A una gran diferencia, o con una gran diferencia, que la Biblia nos dice, y es para él el único texto, que nos dice que la víctima es inocente. Es decir, que la Biblia es todo el proceso de divinización de los dioses arcaicos, pero contado ya no desde el punto de vista de los linchadores, sino desde el punto de vista de la víctima, que constantemente dice, sí, pero soy inocente. ¿Por qué me están haciendo eso? Soy inocente. Y para darles algunas intuiciones de dónde podemos encontrar el deseo mimético en la Biblia, podemos comenzar por lo que son casi las primeras líneas de la Biblia. ¿Se acuerdan que la Biblia se abre por una expulsión? Es decir, que el proceso de expulsión son casi las primeras páginas de la Biblia. Alguien hace algo, y alguien hace algo malo, y los expulsan del paraíso. Por lo que todo el proceso bíblico, o toda la Biblia, está redactada a la luz de una expulsión. ¿Y una expulsión por qué? Pues bien se acuerdan por esta famosa manzana, que de hecho no es una manzana. En la Biblia no hay manzana. Las personas que redactaron la Biblia no habían visto ni una sola manzana en todas sus vidas. De la misma manera que si usted en algún momento en la mitología francesa del siglo XIII encuentran la palabra ceviche, hay un problema. O sea, obviamente no puede ser la palabra ceviche, ¿ya? O sea, en el desierto del Sinaí hay muy pocas manzanas. O sea,
no verán manzanas. ¿Ya? La idea de la manzana en la Biblia es un error de traducción del latín. El latín poma significaba fruta. Y al pasar, creo, el siglo XIII, la palabra poma pasó a significar manzana. ¿Ya? Pero lo que come Eva no es una manzana. Pueden comer manzanas en paz. ¿Ya? Eva come un fruto, no sabemos cuál, ¿ya? Pero no come una manzana. Y se acuerdan que cuando, justamente en el Edén, cuando Eva está frente al árbol del conocimiento, ella no siente el deseo de comer de los frutos de este árbol. Su deseo está completamente tranquilo. ¿Qué tiene que pasar para que Eva desee comer del fruto del conocimiento? ¿Se acuerdan? La serpiente. ¿Ya? Pero lo importante para la filosofía de Girard es que para que Eva, o para que se despierte el deseo de Eva, la figura del deseo debe ser triangular. Mientras Eva está sola, mientras hay Eva como sujeto deseante y la poma como objeto deseado, Eva no la desea. Para que la pueda desear, tiene que entrar una tercera persona, es decir, la figura del triángulo mimético, la figura del 3. Hay un segundo índice que encontramos algo como el deseo mimético en la Biblia, y es la historia de Caín y Abel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Dos hermanos, cada uno hace un sacrificio a Dios, cada uno le hace alguna ofrenda a Dios. Dios recibe la una y no recibe la otra. Y todo el mundo se pregunta, sí, pero ¿por qué uno de los hermanos se enoja cuando Dios no recibe su ofrenda? Y si no estamos en la lógica del deseo mimético, no podemos entender bien cuál es la dificultad. Porque bien podríamos imaginar que, bueno, Dios rechaza mi ofrenda, no pasa nada. O sea, no cambia mi vida, por así decirlo. ¿Ya? Pero el problema no es tanto que Dios rechace mi ofrenda. El problema es que sí aceptó la ofrenda del otro. Por lo tanto, dentro del proceso de reconocimiento que nos da Dios, no es tanto que a mí no me reconozca que me duele. Lo que me duele es que sí le reconoce al otro. Eso es lo que le duele al hermano. ¿Ya? Que Dios sí recibe la ofrenda del otro cuando no recibe la mía. Imaginemos que Dios haya rechazado ambas. ¿Hubiera habido algún problema? No, probablemente no. ¿Ya? Lo terrible no es que alguien me rechace. Eso no pasa nada, nos ha pasado muchísimas veces. El problema es que alguien no rechace a todo el mundo y que a mí sí me rechace. Esa es la dificultad. Pero si ven que una vez más es exactamente la lógica del deseo mimético. Yo quiero ser reconocido tanto como los otros. ¿Ya? Siempre reconocen a las personas que están completamente prisioneras del deseo mimético porque suelen comenzar sus frases por yo también. ¿Han notado eso? Les cuentan, por ejemplo, sus vacaciones a alguien, les interrumpe con, yo también, o a mí también. ¿Ya? Pues eso es, saben que están prisioneros en el sistema mortífero de Caín y de Abel. ¿Ya? Para marcar que salieron del deseo mimético, nunca deben comenzar sus frases por yo también. ¿Ya? Deben encontrar otras maneras de entrar. Tercer índice que podemos, voy rápido, obviamente Girard analiza sobre miles de páginas eso. Tercer índice muy importante que nos permite pensar que la Biblia, o que en la Biblia hay esta intuición de todo el proceso mimético. Los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Los tienen bien en la cabeza? Espero que sí. Los 9 primeros mandamientos son prohibiciones o inyunciones sobre acciones. No matarás, no mentirás,
honrarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el 10º mandamiento es un mandamiento un poco diferente. Es un mandamiento, el único de todos, que prohíbe un deseo, que es el más difícil. ¿Sí? No desearás a la mujer de tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo. No desearás, y hay toda una lista de lo que no se debe desear. Pero la lista no es infinita. Porque la última frase es, no desearás nada que sea de tu prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos desear las cosas de los prójimos? Pues según Girard, precisamente porque el caso más seguro en el cual surgirá violencia es si deseo las cosas de mis prójimos. Si deseo algo de alguien que me es completamente desconocido, que me es muy lejano, si deseo ser emperador de Japón, al emperador de Japón no le importa absolutamente nada. Nunca vamos a pelearnos. En cambio, si deseo la mujer de mi hermano, ahí se complica. O peor aún, si deseo la mujer de mi padre, ahí sí vamos a entrar en conflicto inmediatamente. Por lo que bien podríamos imaginar que al final, el 10º mandamiento es el mandamiento que los resume a todos, que es una especie de resumen global de la Biblia y del catolicismo. No deben desear dentro del círculo de los próximos. Si nunca hacen eso, se protegen de casi cualquier tipo de violencia. También encontramos deseos miméticos en el Nuevo Testamento y de manera paradigmática en uno de los textos más magníficos que exista, que es la parábola de la mujer es adúltera. Perdón. ¿Se acuerdan todos de ese texto magnífico? Hay un grupo de personas que le llevan a Jesús una persona y le dicen, bueno, hemos encontrado a esta mujer cometiendo el adúltero y la ley nos impide lapidarla. Como ya son girardianos, notarán el lapidarla. Huele mal. ¿Ya? Lapidar huele mal. ¿Ya? Ahí vamos a ver si son buenos católicos. ¿Qué hace Jesús? Van demasiado rápido. Jesús hace 3 cosas. Primero, baja los ojos y se calla. ¿Por qué baja los ojos? Intentarán hacer un test algún día en un bus, por ejemplo. Quédense así mirándole a alguien 10 minutos a los ojos. Verán que por alguna razón misteriosa genera violencia. Es raro. O sea, incluso intenté hacerlo con un perro y también genera violencia en el perro. O sea, el perro ladra. Como que el perro se siente mal que le estemos mirando así 5 minutos. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que hace Jesús es callarse y bajar los ojos. Porque si ven que bajar los ojos es hacerle obstáculo a la violencia. Es salir de este pequeño juego, quien bajará los ojos primero. ¿Ya? Que es el juego más mimético y más violento que pueda existir. ¿Ya? Bajar los ojos. Jesús hace una segunda cosa. Y ahí es algo que Girard es uno de los pocos que ha notado y que es muy importante. Jesús se arrodilla y escribe en la arena. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que normalmente se suele decir que la sociedad occidental proviene fundamentalmente de 2 sabios que no escribieron nada? Sócrates, que no escribió nada, y Jesús, que no escribió nada. Pero es falso. Jesús sí escribió algo. Como mínimo durante esta parábola. Escribió algo en la arena. Ahora, ¿qué escribió? Pues no lo sé.
Lamentablemente no lo sé, pero como mínimo podemos tener la intuición de por qué escribió. Y ahí podríamos hacer una lectura derridiana de la Biblia. Escribir, a la diferencia de hablar, siempre es introducir tiempo entre la pregunta y la respuesta. Por lo tanto, es hacer bajar la violencia, porque le damos tiempo a la persona para que se tranquilice, lea nuestro texto y nos pueda contestar. Notarán que las peleas orales son mucho más violentas que las peleas por escrito. ¿Por qué? Porque en la pelea oral nos damos y nos devolvemos violencia inmediatamente. Y todo el mundo sabe que la pelea sube. En cambio, si nos damos el lujo de pelearnos por escrito, de manera necesaria debemos dejar pasar cierto tiempo entre la violencia que yo mando y la violencia que el otro me va a devolver. Y en este tiempo, pues tal vez se tranquilice un poquito la pelea. Por lo que bien podemos imaginar, esa sería una lectura extremadamente derridiana de la Biblia, que si Cristo escribe en la arena, es porque bien entiende que la única manera de diferir es escribiendo. Diferir es decir, de desplazar, aplazar, introducir tiempo entre dos cosas. ¿Ya? Entonces, Cristo baja los ojos, primer movimiento para tranquilizar la violencia. Escribe, no les contesta directamente, escribe, segundo movimiento de retraso de la violencia. Y dice, que tire la primera piedra. ¿Por qué la primera piedra? ¿Por qué no que tire piedras? Porque ¿cuál es la piedra difícil de lanzar? Es la primera. Bien sabemos que apenas alguien lanzará una, todos seguiremos como buenos bárbaros linchadores. ¿Ya? Pero la decisión difícil es, ¿quién va a abrir el ciclo de la violencia? De ahí tal vez la insistencia de Cristo sobre que lance la primera piedra. Porque bien sabe que si puede detener la primera, las detiene todas. ¿Ya? Lo difícil es detener la primera. ¿Quién va a tener el valor o la locura de lanzar la primera piedra? ¿Ya? Lo importante siempre es parar el primero. Así que si ven que esta parábola de la mujer adúltera, parece que Cristo tiene una comprensión absoluta del proceso mimético, que entiende a la perfección, mejor que las ciencias sociales, mejor que la filosofía, cómo funcionan realmente las relaciones humanas. Y podemos verlo eso en un punto más, porque me imagino que los buenos católicos en la sala podrían decirme, pero Estefan, estás completamente loco. Porque Cristo nos invita a imitarle. ¿Sabe que si son católicos, deben imitar a Cristo? Es el famoso concepto de imitatio Christi. O sea, vuestra vida, si son católicos, debe ser a imagen de la vida de Cristo. Por lo tanto, podríamos al contrario pensar que es Cristo quien más se plantea como modelo que debemos imitar. Pero ¿qué significa la imitatio Christi? ¿O a qué nos invita el Cristo? Hay una primera opción que Girard rechaza, que sería la opción dolorista del catolicismo. Imitar la vida de Cristo es volver a pasar por los dolores por los cuales Él ha pasado durante la pasión. Y de ahí castigo mi cuerpo, encuentro salvación en el dolor, me agarro a latigazos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que es la versión dolorista de la Biblia. No sé si conocen personas que tengan esta visión. Hay muchas. ¿Eh? Todo el cristianismo que rechaza el cuerpo.
cuando en realidad no es obvio que Cristo haya rechazado el cuerpo. En ningún momento de los evangelios, Cristo dice, debes castigarte el cuerpo. Solo personas que no entendieron a qué nos llama Cristo cuando nos pide imitarle, pueden imaginar que imitar al Cristo es castigar su cuerpo. Porque, ¿qué nos dice realmente Cristo para Gerard? Nos dice, imítenme, pero yo no soy el modelo. Imítenme en tanto que yo imito al Padre. Una vez más, rompemos la lógica mimética del modelo directo e introducimos una imitación vertical en vez de la imitación horizontal que genera violencia. Por lo que lo que Cristo realmente dice para Girard es, la única buena imitación no es la imitación entre nosotros, ni siquiera conmigo, Cristo, sino imitar verticalmente al Padre. Si todos imitamos al Padre, nuestros deseos nunca entrarán en conflicto. Una vez más, gran sabiduría, pero sabiduría antropológica de los evangelios. La imitación horizontal genera violencia, la imitación vertical no genera violencia. Por lo que al final lo que hace el Cristo es una especie de desplazamiento geométrico del deseo o desplazamiento geométrico de la imitación, que ya no sea horizontal, que sea vertical. Último punto dentro del cual podríamos leer el deseo mimético en la Biblia. La pasión de Cristo, ¿es una especie de sacrificio o no? Porque esa es una objeción que se le hizo a Girard muy temprano. Muchas personas le dijeron, pero espera, tú nos estás contando que los dioses arcaicos provienen del sacrificio. Pero la pasión de Cristo es exactamente esta misma estructura. Es una especie de sacrificio. Sin embargo, dice Girard, hay muchas diferencias entre sacrificio arcaico y sacrificio cristiano. Tal como si existiesen dos conceptos de sacrificio absolutamente diferentes y tal vez irreconciliables. ¿Qué hago yo en un sacrificio arcaico? Tomo a alguien y lo mato. ¿Qué es el sacrificio cristiano? No es sacrificar a otras personas, es sacrificarse a uno mismo. Hay dos lógicas del sacrificio radicalmente diferentes. ¿El sacrificio es sacrificar o es sacrificarse? Son dos lógicas radicalmente diferentes. Y obviamente, si la muerte de Cristo puede ser pensada como una especie de sacrificio, es en tanto que es un sacrificarse. Esa es la gran novedad antropológica que aporta el Cristo para Girard, ¿sí? Al sacrificarse nos muestra que la lógica del sacrificio es vana, que la lógica del sacrificio arcaico. Al sacrificarse nos revela sobre la cruz la lógica del sacrificio arcaico. Y tenemos varios índices según los cuales podemos pensar que la lógica de la divinización de Cristo no tiene nada que ver con la lógica de la divinización de los dioses arcaicos. Primero, los dioses arcaicos no son dioses antes de ser sacrificados. ¿Se acuerdan que su divinización proviene del sacrificio? Es porque hemos sacrificado a una víctima expiatoria que de manera retroactiva nosotros vamos a divinizarla. En cambio, Cristo lo sacrificamos o se sacrifica precisamente porque ya dice que es Hijo de Dios. Por lo tanto, la víctima arcaica es Dios después del sacrificio,
cuando Jesús, como mínimo, afirma ser Dios antes del sacrificio. Por lo que no es el sacrificio que lo hace Dios. De hecho, si no hubiera habido pasión, ¿Cristo sería Dios o no? Pues, si son católicos, sí. Si son católicos, no es la pasión que lo hace hijo de Dios. Era hijo de Dios antes. En los sacrificios arcaicos, no. Es el sacrificio que produce sagrado, que produce divinidad. Segundo índice, del cual ya les había hablado un poquito, la virginidad de María. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Por qué María es virgen? ¿Por qué María necesita ser virgen? Más aún cuando sabemos hoy en día que la virginidad de María no es un hecho específicamente bíblico. En realidad ya existe en Egipto un Dios que ha nacido de alguna mujer virgen. Y para Girard, la virginidad de María es necesaria para darnos a entender que dentro del proceso de generación de Cristo, en tanto que es Dios, no se derramó ni una sola gota de sangre. Ni siquiera la sangre de la ruptura del himen. Es decir, que la virginidad no es un problema de vulva, es un problema de sangre. Es la mejor interpretación que yo conozca sobre la virginidad de María. Otro punto importante para lograr pensar la diferencia entre los dioses arcaicos y el Dios bíblico. ¿Por qué Jesús pone 3 días para poder resucitar? ¿Por qué no resucita inmediatamente? ¿Ya? Pues una vez más, dice Girard, esta cosa extremadamente sorprendente, que son esos famosos 3 días, podemos explicarlo según la lógica del deseo mimético, lógica según la cual, para no dejarnos creer que la divinización de Cristo proviene directamente de su muerte, dejamos pasar cierto tiempo, para que no podamos confundir su divinidad con el sacrificio o con el asesinato. Por lo que sí ven que si pensamos según 2 lógicas sacrificiales, bien podemos distinguir los dioses arcaicos del Dios bíblico. El Dios bíblico no pide que ustedes sacrifiquen a absolutamente nadie. En el peor de los casos puede pedirles que ustedes se sacrifiquen. ¿Ya? Pero normalmente no deberían sacrificar a las otras personas. Y miren cómo eso hoy es interesante, o cómo todos podemos tener la sensación de que son 2 sacrificios radicalmente diferentes. Los atentados que se dieron en París hace justo un año, hoy en día, fueron cometidos por personas que se sacrificaron. Es decir, de hecho, esas personas asumieron morir. Asumieron ser matados por la policía. Pregunta, ¿sacrificaron o se sacrificaron? Por un lado, bien podríamos imaginar que, bueno, ellos efectivamente se sacrificaron. Tal como los pilotos de los aviones del 11 de septiembre se sacrificaron. Pero ¿es un sacrificio crístico o no? ¿Por qué no? Porque si ven que es una mezcla, o son personas que intentan poner en un solo concepto el sacrificarse y sacrificar a otras personas. Me sacrifico para sacrificar a otras personas. Por eso es difícil pensar que desde el punto de vista crístico se sacrificaron. Sí, se sacrificaron, pero se sacrificaron para sacrificar a otras personas. Bueno, otro punto que para Girard marca el genio de la Biblia.
el genio, insisto, el genio antropológico. Hay otro punto importante en la Biblia que me imagino que todos habrán notado, que es que en las religiones arcaicas nadie les pide creer en absolutamente nada. ¿Ya? Por ejemplo, yo he estado en la selva, he participado en algunas ceremonias sagradas. Nunca nadie me ha preguntado si creo que este río es sagrado, si creo que los espíritus están en los árboles, si creo que la Pachamama es realmente mama. Nunca nadie me ha preguntado eso. Siempre se me ha dicho, Stefan, tú perfectamente puedes participar al ritual. Lo único es que hay cosas que debes hacer y hay otras cosas que no debes hacer. Cuando todo el mundo aplaude, aplaudes. Cuando todo el mundo toma algo, tomas algo. Cuando todo el mundo grita, grita. Tal como si esas religiones estuviesen sumamente estructuradas según la lógica del hacer. Es decir, según la lógica de la sociedad humana, de las reglas sociales humanas. Hay cosas que debes hacer, hay cosas que no debes hacer. Pero no me importa si en el fondo tú crees en lo que nosotros estamos diciendo o no. Eso es tu problema. Ahora, imaginemos que yo vaya a verle a un cura y le diga, mira, yo estoy dispuesto a comer tu galletita esta, pero no te voy a mentir, ¿eh? La transubstanciación, para mí que soy aristotélico, ni siquiera entiendo de qué me estás hablando. Para mí no es el cuerpo de Cristo, es una galleta Oreo, o sea, es una galleta. Pero yo estoy dispuesto a participar a la misa, me levantaré, vendré con ustedes, rezaré, cantaré, tocaré guitarra y tú me darás la galletita en la boca. ¿Qué me va a decir el cura? Me va a decir, nunca en la vida voy a darte esta galleta. Sí, pero ¿por qué? Me porto súper bien, respeto los ritos de la misa, no insulto a nadie. Pues me va a decir, porque tú no crees. Tú crees que esto es una galleta y no crees que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no te la puedo dar. Sí, pero ¿qué? Ahora de repente es importante creer para poder participar en los rituales religiosos. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué de repente es importante creer? Porque en muchas religiones no es importante creer. Es importante hacer y es importante no hacer. Pero si ven que en los tres monoteísmos hay una especie de ruptura epistemológica con las otras religiones. De repente es importante creer. Si ustedes se van a casar, por ejemplo, el cura les va a preguntar, ¿pero tú realmente crees? Y si quieren casarse, deben contestar, sí, sí, claro. En todo lo que tú quieras. Pero si no, no les va a casar. O sea, normalmente no les va a casar. Entonces, al parecer, en esas religiones bíblicas, de repente la epistemología es importante. Es decir, ya no solo el comportamiento. Además, hay que aceptar todo un sistema de creencias, todo un sistema epistemológico. Y para Girard es la señal que de repente, para esas religiones, la verdad es importante. Para religiones arcaicas, la verdad no importa. Haz esto, no hagas esto. Punto. De ahí que tú pienses que Poseidón realmente está en el océano o no, es problema tuyo. Solo, obviamente, debes venir a las fiestas, debes participar en los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero lo que tú crees realmente, íntimamente, eso no importa. Y casi podríamos oponer dos tipos de religiones. Las religiones que buscan la eficacia, la eficiencia social. Y tal como les decía en la primera clase, la palabra religión significa ante todo unión. Es lo que nos une, ¿sí? Religare, lo que nos une a todos. La eficiencia, la eficacia social de la religión.
Por eso Napoleón decía, no creo en Dios, pero sí en las religiones. Porque bien había entendido que para poder unir a un pueblo hay que darle una especie de religión. En cambio, del otro lado, podríamos imaginar que tenemos las religiones de la verdad. De la verdad o de la falsedad, ¿no? O sea, ese no es el punto, ¿no? Pero las religiones que se preocupan por el carácter verdadero o falso de lo que ellas mismas están diciendo. Y tal vez podamos oponer de esta manera los monoteísmos de los politeísmos, por una razón sencilla. Cuando los españoles llegaron aquí a América Latina y que vieron los primeros dioses de las personas que habitaban ya esas tierras, dijeron, esos dioses son falsos, son ídolos. Un politeísta nunca diría eso. Imaginemos que yo sea algún politeísta romano y salgo para conquistar Irán. Y viene algún iraní y me dice, pues mira, nosotros, este río es nuestro Dios. Si yo soy politeísta romano, no pasa nada. Yo conocía cierto número de dioses, pues a mi panteón añado uno más. Ah, sí, efectivamente, chévere, este río en Irán es un dios más, que yo no conocía. Pero si yo soy monoteísta, ¿cuál es la gran diferencia? Que cualquier persona que me designe un Dios que no sea el mío, me está designando un Dios falso. O sea, no es que me esté designando un Dios más, porque no hay Dios más, solo hay uno. Cualquier persona que me diga que hay un Dios más, es un Dios falso. Por lo tanto, legítimamente puedo someterlo tal vez a cierta violencia. No juzgo, pero como mínimo para entender cómo funciona. Por eso tal vez los monoteísmos sean estructuralmente más violentos. No porque la gente es más satánica, pero simplemente porque si ustedes piensan que hay un Dios, los otros son falsos. Los otros no son otros dioses. Los otros son ídolos, es decir, dioses falsos. Por lo que bien ven lo que implica el monoteísmo. El monoteísmo implica preocuparse por la verdad, por el Dios verdadero o por el Dios falso, lo que al politeísmo no le importa absolutamente nada. Para el politeísta no hay dioses verdaderos o falsos. Hay dioses que yo conozco y hay dioses que yo no conocía y que tranquilamente podré integrar en mi panteón. Último punto. Tal vez por esta preocupación de la verdad, ahí voy a decir algo realmente hereje. Tal vez por esta preocupación de la verdad, las ciencias sean bíblicas. Solemos pensar que la Iglesia siempre se opuso a la ciencia. Desde cierto punto de vista muy rápido, podríamos encontrar ciertas justificaciones a eso. Pero en realidad, Girard dice, es a partir del momento en el cual hemos dejado de buscar culpables que hemos podido comenzar a buscar causas. Por lo que la ciencia es fundamentalmente cristiana. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Hay un terremoto en Manabí. Si yo soy una persona que pertenece a una cultura religiosa arcaica, mi primera conclusión va a ser, si esto se dio en Manabí, los manabas saben por qué será. Algo habrán hecho. Mucho reggaetón en algún momento se tiene que pagar. Es una especie de castigo divino que los dioses les mandan. Ellos hicieron algo malo, pues Dios les castiga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar un culpable en la comunidad manaba y lo vamos a sacrificar a los dioses para que no vuelvan a mandarnos otro terremoto.
si somos católicos y que bien sabemos que en los procesos sacrificiales las personas son inocentes, ya no podemos explicar el terremoto por la culpa de alguien, porque alguien hubiera hecho algo terrible en la comunidad, porque todos son inocentes. Por lo tanto, no nos queda más opción que intentar explicarlo mediante causas. Si ven que la causa se opone a la culpabilidad. O bien buscan causas o bien buscan culpables. Pero son dos mundos radicalmente diferentes. Y les invito a pensar eso muy fuertemente para cualquier ámbito de sus vidas. Cuando hay una pelea en la pareja, ¿qué buscamos? ¿Buscamos cuál fue la causa o buscamos quién fue el culpable? Si ven que nuestra tendencia natural, por así decirlo, biológica, sería de buscar el culpable. Y notarán que el culpable es fácil, ¿no? Yo les puedo decir quién es, el otro. No necesitan reflexionar más, ¿eh? El culpable es el otro. Pero bien podríamos imaginar otro sistema de gestión de las parejas, en el cual no buscamos culpables, sino buscamos causas. Cuando hay una crisis económica en el Ecuador, ¿buscamos culpables o buscamos causas? En Francia también. ¿Ya? Si ven que naturalmente vamos a intentar buscar culpables. ¿Por qué? Pues porque si hay culpables, significa que la crisis no es nuestra culpa, porque el culpable siempre será otro. En cambio, si buscamos causas, vamos a tener que buscar, tal como lo dice el Cristo, qué es lo que nosotros hemos hecho mal. No qué es lo que los otros han hecho mal, no. ¿Qué es lo que nosotros mismos hemos hecho mal? Por lo que bien podríamos imaginar que las religiones bíblicas son las religiones que nos hacen pasar del mundo de la culpabilidad al mundo de la causalidad. Por lo que de cierta manera son religiones que promueven la ciencia, que promueven la verdad, que promueven el abandono de búsqueda de culpables para por fin buscar causas. Pero eso tiene un precio muy fuerte. Y el precio es que si asumimos esto, vamos a tener que asumir cierta violencia sobre nosotros mismos. Porque obviamente las causas somos nosotros. Las causas de la crisis económica en Francia es fácil. Es la suma de las acciones y de las diferentes decisiones de 64 millones de franceses. Esa es la causa de la crisis económica en Francia. Si ven que es mucho más tranquilo buscar culpables. ¿Ya? Y sentirán en muchas ocasiones en vuestras vidas, todos queremos buscar culpables. Apenas pasa algo, buscamos culpables. Porque asumir el mundo de la causa psicológicamente duele muchísimo. Es un mundo muy, muy difícil. Porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Por lo que bien podríamos defender que toda ciencia es católica. O como mínimo que toda ciencia es bíblica. Es bíblica estructuralmente. Aunque la Iglesia no haya entendido la Biblia, ese es otro problema. Pero como mínimo, toda ciencia en cuanto implica un sistema de causas, tal vez ya sea bíblica. Último punto antes de dejarles. Hay una dificultad en Girard que de hecho nunca resolvió. Porque tal vez no se pueda resolver. Y la dificultad es la siguiente. El mecanismo sacrificial del chivo expiatorio es el mecanismo que estabilizó a todas las sociedades humanas, según él piensa, durante siglos. Llega la Biblia y deconstruye eso. Por lo que hoy
ya no podemos tener realmente chivos expiatorios, porque en el fondo bien sabemos que solo son chivos expiatorios. ¿Ya? Bien se sabe en Francia que no son 10.000 migrantes sirios que son responsables de la crisis económica, y ya no funciona. ¿Ya? Bien sabemos que no es así. Pero entonces si la Biblia nos impide o impide que funcione el sistema que estabilizó a las sociedades humanas durante siglos, ¿cómo hacemos ahora para poder estabilizarnos? Y ahí Girard tiene una respuesta magnífica. No hay sistema. Estamos rumbo al apocalipsis. Es decir, ya no hay mecanismo que hoy en día pueda bloquear la violencia humana. Debemos prepararnos al apocalipsis. Pero no el apocalipsis divino, que caerán fuegos del cielo, habrán enfermedades sobre la tierra. No, el apocalipsis mimético, el apocalipsis entre nosotros mismos. Ese es el lado pesimista y realmente oscuro de su pensamiento. Pero por otro lado, uno no puede ser católico y no pensar que vamos hacia el apocalipsis. O sea, todo cristiano debe pensar que el destino ineluctable de la humanidad es el apocalipsis. Porque ese es el gran reto, tal vez uno de los retos más importantes de toda la humanidad hoy en día. Puesto que sabemos que las víctimas son inocentes, puesto que los sistemas sacrificiales siguen funcionando un poquito, pero en realidad no se los cree nadie en el fondo. ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr obstaculizar la violencia hoy? Claro, hay una opción, que es la opción crística, que es decir, bueno, pues acepto morir yo. Bueno, el Cristo lo hizo porque sabía que su Padre lo esperaba, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenía cartas en mano que no todos tenemos. Pero ¿cómo hacemos hoy para poder obstaculizar a la violencia, dado que ya no podemos descargarla todos juntos sobre una persona inocente? Porque bien sabemos que es inocente. Pues ese es el reto antropológico hoy, demográfico, militar, ecológico, nacionalista. No sabemos cómo hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención y por estas 5 clases.